momento que tenemos. Damos gracias, oh Dios, porque tu misericordia es grande, tu amor es infinito. Por la suficiencia diaria en nuestras vidas, oh Dios. Por confirmar tu palabra en cada uno de nosotros. Porque tú, oh Dios, eres nuestro refugio. Eres nuestro abrigo. Eres nuestra cobertura de gracia. Gracias, Dios mío, por ser nuestro sanador. Halle gracias delante de tus ojos en este día, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestras acciones, mi Dios. Estamos agradecidos inmensamente, Yahshua, por lo que hoy, Padre, queremos oír tu voz y ser edificados por tu Espíritu. Nos declaramos sabios y entendidos para gloria de su nombre. Amén y amén. Bendecidos, mis amados. Siempre que nos reunimos es un día de pláceme. Es un día de regocijo. Es un privilegio muy glorioso poder estar en la presencia del Señor ante su trono de gracia y poder expresar toda la gratitud y reconocimiento que hay en nuestro corazón. Dios añada bendición a cada vida en el buen deseo y ánimo de cada uno para con Dios, para consigo mismo. Vamos hoy a estar meditando, amados, en alguna de las grandes recomendaciones de la palabra, y es el tener fe en los momentos de crisis, en los momentos que las dificultades atacan. Y hoy quiero hablarles acerca de la palabra, porque el deseo es que tengan oraciones eficaces. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz produce actos que confirman la palabra, resultados que producen milagros. Creo que estamos en tiempos muy apremiantes cuando Dios confirma su palabra, cuando Dios quiere manifestar su amor por sus hijos, su poder por la palabra en aquellos que creen y la ejercen en su vida. No estamos aquí a la deriva. No somos personas que seamos endebles ante las circunstancias que puedan presentarse o que se están viniendo en el último momento. Creo que si Dios nos ha dejado en esta hora precisa para ver lo que se está viendo y ser testigos, tenemos que tener un tipo de carácter, un tipo de vida que respalde nuestro creer en Dios, nuestra vida en Dios. Recordemos que la fe fue dada una vez a los santos. Esto no es cuestión de que todos los días me es dada fe. La fe fue dada una vez a los santos. Es lo que señala el libro de Judas, el capítulo 1, el verso 3. Él dice: amados, tenía mucho empeño en escribiros acerca de vuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarles a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Una vez y para siempre. La fe que usted recibió es para siempre.
nos fue dada una vez y para siempre. Que alguien diga, no tengo fe, o mi fe es débil, o tengo poca fe, realmente no está entendiendo el proyecto y el propósito de Dios en el plan que Él trazó para nuestras vidas. La fe tiene sus cualidades por las cuales nos ha sido dada. En primer lugar, la fe nos fue dada para agradar a Dios en lo que hacemos. Por eso todo lo que hagamos hay que hacerlo en fe. Eso es un grande compromiso en la buena confesión del creyente. Fe para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Así que cuando usted habla, debe de hablar en fe y con fe. Nadie puede decir, es que me estoy quejando con fe. Me estoy cuestionando con fe. O estoy criticando con fe. No. Nadie puede utilizar la fe para las cosas que no vienen de Dios. Y la fe nos fue dada para agradar a Dios en todo lo que hacemos y procedemos. Entonces, hacerlo todo en fe y con fe. Para traer honor y gloria al Dios del cielo en todo lo que hagamos. Y la fe nos fue dada para atravesar las circunstancias adversas o las crisis. Hemos dicho muchas veces que la fe no nos fue dada para quitar las adversidades, sino para atravesarlas en victoria. Lo que está diciendo la palabra es que vamos a pasar por muchas cosas en este mundo y debemos tener conciencia de estas cosas para que no demos cabida a pensamientos naturales de entrar en cuestionamientos cuando no entendemos ciertas cosas. Es decir, que tenemos que ir hacia una gloria superior de conocimiento, de lealtad, de fidelidad y de madurez. Y de eso depende de que sepamos qué puede venirse en un futuro hacia nuestras vidas. Si la fe no fue dada para atravesar las crisis, bueno, digámoslo de otra manera, fuimos puestos en la fe para atravesar las crisis. Dios conocía el tiempo que estamos viviendo. El momento que vivimos es un momento de crisis gubernamental, crisis social, crisis económica, hay crisis religiosa. La crisis está en todos los aspectos, por lo que se está anunciando un caos que desde hace mucho tiempo se decía que venía. Pero tenemos una fe que nos fue dada para atravesar el momento difícil de la crisis y del caos que pudiera venir. Así que la fe es el equipamiento con el cual Dios nos capacitó para vivir una vida de victoria ante las crisis y las adversidades. Ya es tiempo de entender que no se puede seguir en la rutina de cuando hay crisis, me marchito, me desilusiono, me siento a lamentar y a cuestionar. Y cuando pase la crisis, me levanto gozoso y contento. Y hay que aprender con la madurez que ante las circunstancias adversas
debe de saber que Dios está contigo, que te dio una fe para hacerle frente a la adversidad y atravesarlo con victoria. Entonces debe de saber que del camino se encontrará con crisis. Si usted no sabe esto, que en el camino de fe hay crisis que se pueden presentar en cualquier momento por muchas circunstancias, si no sabe esto, se va a cuestionar en el camino y posiblemente va a desmayar. Si alguien te invitara un día a dar un paseo, que lo acompañe en un paseo que él va a hacer, y le dice, no se preocupe por nada, yo conozco el camino y sé para dónde voy. Yo te voy a dar los implementos necesarios. Y te dan unas botas que tienen taches y que son muy abrigadas. Y te dan un abrigo bien fuerte. Ya usted debe tener suficiente conocimiento. Debe de tener intuición espiritual, raciocinio, para entender que vas a atravesar un camino difícil y que va a hacer frío por causa de lo que te están dando para el camino. Entonces debe ya de imaginarse que el que lo invita para dónde va y por dónde va a pasar. Es igual en el camino del fe. El Dios Todopoderoso, cuando nos llamó al camino, dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Qué me quiso decir con eso? Y nos dio una fe poderosa. Ya debemos de saber qué clase de camino vamos a caminar y qué circunstancias adversas podemos tener si Él prometió estar con nosotros y nos dio una fe poderosa. Cuando el creyente no sabe esto, no lo entiende, no lo discierne y suceden cosas en el camino, entonces comienza a lamentar, a cuestionarse, a interrogarse, y muchos se desaniman y hasta van dejando el camino por las circunstancias adversas. La Biblia tiene el registro de personas que ejercieron fe y vieron milagros. Personas que tomaron actos de fe y vieron resultados de sus actos de fe. Y aquí quiero que disciernan muy concienzudamente, porque pueden haber personas equivocadas en esto, entre lo que son actos de fe y lo que es la fe misma que respalda los actos. Porque hay quienes se concentran en los actos de fe y cuando los hacen se desilusionan porque no resulta dándoles el resultado que dieron a otro esos actos de fe. Podemos llegar a hacer los mismos actos que muchos han hecho y sin embargo fracasar. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes disciernan estas dos cosas en el día de hoy. Hay actos de fe que tienen el respaldo de la fe. Y hay actos que muchos hicieron en la Biblia y que a lo mejor alguien los copia exactamente, pero no pasa nada. Porque una cosa es el acto y otra cosa es la fe.
Y eso hay que discernirlo con mucha claridad para que no vengan desilusiones en el camino o en sus oraciones. Hoy, más que nunca, el tal llamado evangelio de la prosperidad manipula a los creyentes con los actos de fe. Y los que así actúan siempre se ven fracasados. El único que tiene fe para enriquecerse es el astuto y avivato que les predica eso. Veamos según la Biblia que los profetas tuvieron actos de fe. Por sus actos de fe se conoció al profeta y nos dimos cuenta que eran hombres de fe. Pero a veces hacemos un revoltijo de todo y no discernimos las cosas. Pero esos actos de fe que hicieron los profetas estaban respaldados por una relación de vida que ellos tenían con Dios. Y esa relación de vida los llevó a conocer a Dios. Y al conocer a Dios se generó una fortaleza de fe. Y esa fortaleza de fe hizo que tuvieran actos de fe. Y esos actos de fe produjeron milagros. Hay un principio y unos pasos a seguir. Así que no se puede esperar que actos semejantes tengan los mismos resultados a menos que tengan el mismo respaldo de vida que ellos tuvieron conociendo a Dios y fortalecidos en la fe. Y ahí está la diferencia en entender entre la fe y los actos de fe. Mire bien esto. Hablemos de Abraham, que se ha hablado cientos de veces. Abraham sacrificó a su hijo. ¿Por qué lo sacrificó? Bueno, que porque tenía fe. Sí, pero definamos qué es la fe. Porque Abraham sacrificó a su hijo, algunos dicen, por obediencia. Bueno, sí, había obediencia. Pero antes de la obediencia, ¿qué había? Antes del acto de sacrificio, ¿qué había? Abraham conocía a Dios. Tenía una relación con Dios. Abraham sabía que Dios podía resucitar a alguien de la misma muerte, volver y traerlo. Él lo sabía. Conocía a su Dios. Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, Abraham entendió que el Dios al que él le servía era todopoderoso, que aún desde la muerte podía devolverle a su hijo. Así que no había problema. Creyó en el poder de Dios porque lo conocía. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y efectivamente toda la conciencia real es que lo sacrificó. Porque él sabía que Dios podía devolverlo a la vida. Así que Abraham estaba a la expectativa de un milagro, porque la fe le había producido esperanza y expectativa. Expectativa de lo que Dios iba a hacer y esperanza de que Dios haría siempre lo mejor, porque él conocía a Dios. Vamos a ahondar un poquito más en esto. David desde niño aprendió a amar a Dios y conoció a Dios. No necesitó estar metido en un templo. Él estaba ya entre las ovejas, pero tenía una relación con Dios.
conoció a Dios. Y en ese conocer a Dios, se dio cuenta del poder de Dios. Cuando venía un león o vino un león, David sabía que el Dios al que él le servía era más poderoso que el león y que Dios podía intervenir. Él todo lo que tenía que poner era su vida como un instrumento para que Dios operara. Puso su vida como instrumento y destruyó al león. No fue una fe. Yo sé que Dios me va a guardar, voy a enfrentar a este león, yo sé que Dios me va a guardar. No, eso no era la idea de David. Eso no es fe. Eso es un argumento. Salió un oso y David dijo, así como Dios destruyó el león, destruirá el oso y yo seré el instrumento. Y se enfrentó y destruyó al oso. Y cuando llegó al pueblo de Israel y allí estaba Goliat, todo el mundo se reía, pero David conocía a Dios. Sabía que Dios glorificaría su nombre, no iba a permitir que un incircunciso cananeo, hijo de Satanás, vilipendiara su nombre y humillara a su pueblo Israel. Así que David dice las mismas palabras, el Dios que yo conozco y al que yo le sirvo, destruyó al león, destruyó al oso y destruirá a este incircunciso. Y tomó un acto de fe. Y en ese acto de fe se enfrentó, porque el acto es el enfrentarse. Se enfrentó y destruyó a Goliat. Cualquiera en Israel podía haberlo hecho, porque tenían mejores cualidades que David. Pero ninguno conocía a Dios como lo conocía David. Ahí está la diferencia. Solo David conocía a Dios. Ellos tenían promesas, pero usted sabe que la Escritura dice que los estragos en el pueblo de Israel es porque recibieron la palabra, pero no la acompañaron con fe. ¿Qué era fe? Relación con Dios. Entonces, cuando a veces decimos, porque tenemos que ser muy claros y honestos con nosotros mismos, digo, yo tengo mucha fe. Usted lo que en verdad está diciendo es, yo conozco a mi Dios. He pasado horas y días con Él. Y yo sé quién es Él. Lo conozco. En todos los aspectos conozco a mi Dios. Por eso se ha generado este carácter de fe en mi vida. Pero si no conoce a Dios, puede decir, yo tengo mucha fe, pero eso no tiene piso. Eso no tiene base. Y por eso es que muchos se desilusionan cuando dicen que actuaron con fe. Yo tenía fe para hacer eso. Sí, pero tenía una relación con Dios que conocía a Dios. Esa es la gran pregunta que tenemos que discernir para poder ejercer una fe de acuerdo a la palabra. Veamos a Eliseo. Eliseo amaba a Dios. Dejó todo por el camino de Dios y siguió a Elías. Y acompañó a Elías por 12 años. 12 años viendo al hombre de Dios, cómo él se relacionaba con Dios y cómo Dios hacía con él. Esos no fueron 12 años perdidos, fueron 12 años de aprendizaje, de escuela. Eliseo llegó a conocer a Dios.
Por esa relación que él tuvo con Dios, la Escritura nos señala en una ocasión que Eliseo estaba con una cantidad de jóvenes, iban a preparar un campamento y estaban cortando los árboles. Y una hacha se salió del palo y cayó al río. El muchacho gritó a Eliseo, Padre mío, y el hacha era prestada. Bueno, en el tiempo de hoy dice una simple hacha, va al mercado y la compra vale 20 pesos y ya. No, en aquel tiempo era que en Israel no había herreros, no había quien hiciera armas, tenían que traerlas y eso valía una cantidad de dinero, comprársela a los cananeos o a los egipcios, y eso era un dineral. Por eso era que el dolor era grande perder el hacha. No era fácil. Eliseo se acercó y dijo, tome una rama y tírela allá al agua. Ese fue el acto que hizo. Eliseo no se tiró de rodillas. Dios mío, haz un milagro en esta hora. Yo creo en tu palabra. Glorifica tu nombre. Demuestra. No, Eliseo no hizo nada de eso. Eliseo dijo, cojan una rama, tírela al agua. El muchacho la tiró y el hierro flotó. Y luego le dijo, saque el hacha. Caramba, de ahí para adelante, nosotros podemos ir y cuando perdamos algo en el río, cogemos un pedazo de palo y lo tiramos allá al agua, a veces sale de arriba. Lo que perdimos. El acto es fácil hacerlo. Coger una rama y tirarla al agua, a ver si sale algo. Eso es fácil, hacer el acto. Pero la relación que tenía Eliseo con Dios, esa es otra cosa. Eso es lo que genera la fe. Estamos viviendo un tiempo para tener actos de fe, pero los actos de fe no producen milagros a menos que la persona que tenga un acto de fe o que actúe en una acción de fe tenga una relación con Dios, conociendo a Dios. Miren la mujer que tenía las 4 monedas, no tenía más. Era una mujer pobre y estaba en el templo. Ella tomó sus 4 monedas y las echó en la ofrenda del arca del templo. Las dio. Oiga, no tenía sino 4 monedas, pero las dio. Eso fue su acto de fe. Diría la mujer, voy a echar estas 4 monedas a ver si el Señor me devuelve, bueno, 100, ¿no? Porque así dice, ¿no? Así que yo voy a ver si el Señor me da 100. Oh. Ella se despegó de las 4 monedas, pero fue el mismo Señor quien dijo, he visto una mujer que ha echado lo único que tenía. Su ofrenda es más grande que toda la de los demás y por ello será recompensada. El acto que ella tomó era porque ella conocía a Dios como el Dios que es sustentador, como el Dios que confirma la palabra, como el Dios que no miente, el Dios que es la verdad. Ella conocía a Dios y por el hecho de conocer a Dios tuvo un acto de fe que le trajo milagros a su vida. Decía yo al principio, este pasaje lo toman mucho y es un caballito de Troya, por decirlo así, en muchas iglesias de estafa y especialmente en lo que es el evangelio de la prosperidad. Dé a Dios todo lo que tiene porque Dios le va a dar 10 veces más, 100 veces más. Y estafan a la gente. Y la gente tiene el acto, da y da y da. Pero ellos no tienen una relación con Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen la palabra. Entonces lo único que salen es siendo estafados, robados por los avivatos religiosos que hoy existen. He mencionado todo esto porque quiero que vaya usted, porque a lo mejor mañana o pasado usted tiene que tomar un acto de fe.
Va a tener que tomar una acción de fe, pero debe estar claro en lo que va a hacer. En la medida que una persona conozca a Dios, puede tener actos de fe que demuestran que conoce a Dios en esa medida en la cual actúa. Que la fe produce esperanza y produce expectativa. Es imposible poder alcanzar algo para con Dios o para Dios si primero no nacen de tu fe interior la expectativa y la esperanza. Hay gente que tiene esperanza, pero no tiene fe. Tienen expectativa, pero no tienen fe. Dicen tener fe, pero no conocen a Dios. Eso es que quiero que usted discierna con realidad. Sin embargo, hay quienes tienen esperanza y expectativa. Tienen las dos cosas, pero no conocen a Dios. No tienen fe. Entonces, no basta con tener expectativa y esperanza. Hay que tener fe. La vida o el poder de la fe está en la relación con Dios. Oye bien, el poder de la fe está en la relación con Dios. Y el que tiene relación con Dios se fortalece en la fe. Y en esa fe fortalecida, en cualquier momento puede tomar un acto de fe, porque esa fe lo impulsa a un acto para hacerlo. Y esos actos de fe son actos de poder que producen milagros. Israel recibió la palabra, pero la Biblia dice que no la acompañó con fe, porque no la tenían. Ellos no tenían relación con Dios. Si ve que ellos cuando Dios los trajo al monte Sinaí, yo quiero relacionarme con ellos, quiero estar con ellos, que ellos estén conmigo. Y el pueblo pegó el grito y le dijo a Moisés, no queremos hablar con Dios, no queremos que Dios nos hable. Habla tú con él y que Dios te hable a ti, tú nos hablas a nosotros. A veces nosotros, lamentablemente, hay conceptos en algunas personas que de pronto dicen, yo no me siento como muy llamado a leer la Biblia. Yo espero que Dios le hable al pastor y el pastor me hable a mí. Esperan que alguien esté entre él y Dios. Y por eso no tienen experiencias gloriosas con Dios. Porque temen. Una crisis en la vida de un creyente, como una crisis económica, un momento difícil. Lo primero que hace tu mente natural en tus pensamientos es limitarte, encerrarte, tratar de anular tu fe que ya te fue dada una vez. Porque quiere cauterizar tu esperanza y te hace perder la expectativa del futuro, que la fe es la raíz de la esperanza y de la expectativa. Cuando en medio de una crisis usted acciona tu fe, por pequeña que sea la acción, su vida se fortalece en esperanza y te dará expectativa hacia un futuro de ver el milagro de parte de Dios en su vida. Cuando la expectativa y la esperanza provienen de la fe, entonces el milagro comienza a ocurrir.
Aprenda entonces el orden doctrinal, bíblico, para ver milagros en su vida. Primero, relación con Dios. La relación con Dios genera fortaleza de fe, o sea, aviva, le da vida a la fe, la despierta. Una vez que la fe está viva y activa, te produce esperanza. Y en esa esperanza puedes tomar un acto de fe que te da expectativa y ves el milagro. Ahora, no invierta el orden. Miren este caso. Hablemos del profeta Elías. Cuando el profeta le dice a la viuda, que la viuda tenía un hijo, que hiciera una torta y le trajera a él primero, ella obedece y creó una expectativa. Pero ¿por qué actuó ella así? Porque ella tenía fe. ¿Y por qué tenía fe? Porque ella conocía a Dios por la relación que tenía con Dios. Si no tiene fe, si no tiene relación con Dios, hubiera dicho, y que se cree este, si es lo que tengo para mí, como que lo doy a él. Pero ella conocía a Dios. Y este mismo verso se le ha dado una falsa interpretación y se han aprovechado mucho de la gente que no tiene fe. Usted no puede actuar en base a la fe de otro. La fe es personal y es individual. Es tu fe. Usted no puede actuar por la insinuación de otro. Usted debe conocer la palabra y debe conocer a Dios. Y cuando usted tiene un conocimiento de Dios y conoce la palabra, cuando usted recibe una palabra que viene de Dios, usted la entiende y actúa en la palabra que recibe de Dios. Antes de recibir una palabra profética, ella tenía fe y conocía a Dios. Pero antes de recibir la palabra profética, ella esperaba preparar la harina que tenía con el aceite, comer ella con su niño y morirse. Esa era la expectativa que ella tenía. Pero cuando el profeta le dio una palabra de parte de Dios, ella que conocía a Dios, se dio cuenta que eso venía de Dios. Y recibió la palabra. Una vez que ella vio que la palabra venía de Dios, del Dios que ella conocía, con el que ella tenía relación, lo que faltaba era una palabra de parte de Dios que activara la fe. Una vez que se activó la fe, ella tomó un acto sobre esa palabra. Ahora ella comienza a esperar que la harina se multiplique. Y hace el trabajo y lo da con expectativa, porque tiene esperanza de que algo va a pasar. Algunos creyentes bien intencionados le dicen a uno que no conoce a Dios, pero con buena intención y con un corazón sano, ¿verdad? Porque está una persona que está pasando por una crisis, cualquiera sea. Pero esa persona no conoce a Dios.
Entonces, cuando el creyente ve eso, le dice, mire, confiese la palabra, diga que usted va a entrar en prosperidad y que Dios es su ayudador, y eso sale adelante porque usted confiesa la palabra y Dios la respalda. Y entonces hasta le dice, diga así, así y así, y usted verá el milagro. Ahora, ¿qué cree que va a pasar? Nada. Porque usted está diciendo a una persona que tome un acto de fe cuando la persona no tiene fe. Acto de fe. Ella puede tener acto, pero no de fe porque no tiene la fe. Entonces la persona, no me lo han dicho muchos a mí en la misma iglesia, cuando una ocasión venía un pastor y se sentaba, yo no sabía que era un pastor, pero se sentaba cada domingo en la mañana y escuchaba la palabra y se iba. Pero después de unos meses, un día me llamó y me dijo, yo quiero que me explique algo. Yo veo que usted habla la palabra, confiesa la palabra, y la gente que está aquí, la veo que dicen que confiesan la palabra y suceden milagros, y lo que usted dice ha cambiado a esta gente. Yo digo, yo soy pastor, me voy a mi iglesia y yo hablo exactamente como usted habla, transmito el mismo mensaje, y la iglesia no cambia. ¿Qué pasa? Él copiaba el acto, pero él no tenía el respaldo. Él no sabía lo que estaba diciendo. No tenía base. Y a eso es que yo quiero que usted llegue, para que que usted llegue a la expresión de la palabra cuando dice, y lo que diga será hecho. Pero porque usted tiene relación con Dios, conoce a Dios, conoce la palabra, vive la palabra, vive al Dios que adora. Entonces, cuando vives eso, lo que surge de eso son palabras de poder que cuando las dice, se generan milagros. Así que no le hablemos a la gente así. Cuando encontramos una persona que está pasando por una crisis, pero no conoce a Dios, sentémoslo y digámosle, mire, si tú conocieras a Dios, si tú te relacionas con el Señor, vete a un rincón por allá y reconoce al Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y que te creó a ti. Míralo como tu padre y tú como hijo, preséntese a él, pídele perdón por tus errores y tu ignorancia y que le enseñe, relaciónate con él como el padre. Usted lo está llevando a una relación. Cuando esa persona llegue a hacer eso, en el solo hecho de relacionarse, puede pasar la crisis y salir del problema. No le está hablando de un acto, está hablando de una relación. Por eso es que Pablo nos dice, y este ministerio está basado en eso. El apóstol Pablo dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio que nos fue encargado. Reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué quiere decir? Así como cuando usted dice a un muchacho y le dice, mire, vaya busca a tu papá. Yo conozco a tu papá, mire, es que mi papá no me quiere, yo hice un daño terrible y no me va a recibir. Hombre, salga de esa ignorancia, yo sé que tu papá te ama. Tu papá está esperando que usted llegue. Si usted va, él lo abre sus brazos y lo recibe, no le va a hacer reclamación. Usted le está diciendo a esa persona, convenciéndolo de que hay un amor profundo en papá y que lo puede recibir. Logra convencerlo, el muchacho va y ve que lo que le decían era cierto. Cuando usted está hablando a una persona que no tiene fe, que no conoce a Dios, usted lo que quiere es reconciliarlo con Dios, decirle, ve donde papá, vaya, él te recibe con amor, confiésale tu ignorancia, tu rebeldía, pídele perdón por eso y sigue adelante, ámale. Cuando usted empieza a buscar que se relacione con Dios, esa persona empieza a cambiar su vida porque una relación con Dios cambia todas las cosas. No como en el sistema religioso. ¿Quiere cambiar tu vida? Vamos para la iglesia. Como si las cuatro paredes cambiaran una vida. Y eso no es así. Hablando de esto, quiero tomar muchas cosas porque sé por qué se lo estoy diciendo.
Ustedes saben que el apóstol Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Y hubieron 7 muchachos, hijos de un tal Exeba, que empezaron a seguir a Pablo para ver qué era lo que Pablo decía y cómo era que él sanaba a la gente. Y se aprendieron la fórmula. Y se fueron a buscar, porque ellos conocían a un endemoniado, se fueron a buscar al endemoniado a darle la fórmula. Y se pararon frente al endemoniado y le citaron la fórmula tal como Pablo lo hacía. Ellos lo hicieron. Y el endemoniado le dijo, yo conozco a Yahshua y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quién diablos son? Y se les tiró encima y los despedazó las camisas y salieron de allí desnudos. Hicieron el acto, pero no tenían relación con Dios. Hicieron el acto, pero no conocían a Dios. Hicieron el acto, pero no tenían fe. Así que no es cuestión del acto, es cuestión de la fe en Dios. Yo los quiero llevar a una realidad de que cuando haga las cosas usted vean el fruto de lo que hace, porque lo están haciendo conforme a la palabra. Activa tu fe. La fe no se puede activar hasta que no haya una palabra que venga de parte de Dios, porque la fe ya está en usted. Una palabra que lo haga mirar más allá. Hasta que usted se forme una imagen del futuro diferente al que tiene y de que algo nuevo va a pasar en su vida. Por eso ustedes ven que Yahshua dijo allá en Marcos capítulo 4, que la fe era como un grano de mostaza, no importa lo pequeña que fuera, pero en la medida que va ejerciéndola, va creciendo hasta llegar a ser una fe activa, poderosa. Esa es la realidad. Así que es cuestión de fortalecernos en la fe, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, en la hora que estamos observando. Las tinieblas están cubriendo este mundo. Este mundo se está desmoronando. ¿Usted se imagina el calentamiento global cuando los hielos que están en los cerros alpinos o en los nevados comience a derretirse y a venirse en esos bloques inmensos hacia abajo, lo que va a hacer y va a producir y el subir de las aguas en los diferentes lugares que ya está sucediendo, que ya está pasando, arrasando con pueblos, ciudades, islas? El mundo se está desmoronando. Hay una crisis total. La humanidad no sabe qué hacer. La última alternativa que dieron hace unos días es bajemos la población y matemos 216 millones, que eso nos ayuda a que no haya tanta pedido de alimentos y de comida y de este otro. Lo que le pasó al apóstol Pablo cuando iba en la barca, la única solución aquí es matar a toda esta gente. Amados, estamos llegando a ese momento, estamos llegando a esa hora, una hora crítica. Pero Dios nos dio una fe para atravesar esta hora. La fe no es para decir, ay Padre, antes que venga esto, Señor, venga por nosotros y llévanos a tu presencia. O Señor, permite que yo me muera antes que esto venga. La fe no fue para eso. La fe vino para que usted se fortalezca y atraviese toda esta circunstancia viendo el poder y la gloria de Dios. Dios le dio la fe a aquella viuda y con esa fe atravesó 3 años de calamidad. Tenía harina y tenía aceite. Pero no falta la persona que diga, igual que Israel, pero 3 años comiendo arepa con aceite y no hubo pollo, no hubo pescado, no hubo carne, no hubo nada. Solamente eso. Eso es lo que Israel dijo. Es lo que a veces escuchamos de muchos que les falta fe, pero todos los días comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que la gente se queja. Y en ese quejar denigran de Dios. Y nosotros tenemos que tener conciencia clara de qué Dios nos ha dado y regocijarnos por la gloria que Dios nos ha dado. Pan del cielo, pan de nobles,
Y eso es glorioso para vivir. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La viuda podía dar lo único que tenía porque conocía a Dios y tenía fe. No puedes agradar a Dios si no tienes fe. Pero tú no puedes tener expectativas si no hay una fe positiva. Algo que tú puedas visualizar que va a ocurrir. Que a veces la crisis pasada de pandemia nos trajo a la crisis económica que estamos viviendo hoy en el mundo. De una a la otra. Y luego viene la crisis de mortandad que se está soltando. Entonces, cuando no existió una fe, ¿cuándo irá a pasar esto? ¿Cuándo irá a terminar esto? ¿Qué irá a pasar mañana? Ahora con este presidente que tenemos, Dios mío, ¿qué nos esperará? Hay gente clamando así, es porque no conocen al Dios que adoran, no conocen la palabra. A usted en la fe activa le va a pasar lo que Dios quiere que a usted le pase. Y la palabra dice que será como él pensó. Y la Biblia me muestra que lo que Dios pensó fueron cosas buenas para nosotros, para llevarnos al fin que nosotros esperamos. Y en ese fin esperado, Pablo dijo, Dios me suplirá todo lo que me falta. Y David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejare, Dios con todo me recogerá. No he visto justo desamparado, ni sus hijos que bendiguen el pan. Los leoncillos tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tienen falta de ningún bien. Eso es lo que le espera a uno que conoce a Dios, que conoce la palabra y confiesa lo que conoce de Dios porque conoce a Dios. Necesitamos tener claridad en estas cosas. Cuando no se tiene una fe activa, un momento de crisis, de necesidad económica, comienza a minar tu mente, tu corazón y a decirte que este es el final. Y lo lleva a pensar como pensó la viuda con Elías. Vamos a comernos esta comida y moriremos, ¿será? Yo sé que alguien ha servido la comida a la mesa y le ha dicho, venga, cómase esto porque es lo único que hay. Y es lo que Dios nos ha... Es una vergüenza que se diga eso, porque eso es una expresión de desgano, de crítica, de cuestionamiento. Pero lo han dicho. Y eso hay que cambiarlo. Porque mientras no se cambie esa actitud, teniendo la expectativa de que las cosas van a ser mejor según el plan de Dios, entonces no se va a ver el futuro que Dios espera que nosotros veamos. Pero cuando llegue una palabra de Dios a tu vida, va a activar la fe y se va a levantar expectativa. Y cuando se levanta la expectativa, viene la acción de fe y el milagro ocurre. Por eso es que el profeta le dijo a ella que trajera esa torta a él primero y le pintó una imagen, porque no va a escasear la harina ni el aceite, todo se va a multiplicar. Primero le dio una palabra de parte de Dios, ella la creyó y conforme la creyó en su fe, así fue hecho. Entiende que nada va a ocurrir si primero estos dos ingredientes no están conectados. Hay gente que tiene esperanza, pero no ponen fe. Y hay quien trata de poner fe sin tener esperanza. Cientos de veces, ya ahora mucho último no. Muchos se miden cuando me van a hablar. Pero yo escuché que muchas veces me decían, apóstol, ¿quiere orar por mi enfermedad a ver si el Señor me sana? ¿Quiere orar por mi hijo a ver si el Señor lo cura? A ver si el Señor hace. Esa es la expresión, a ver. O sea, tienen esperanza, pero no tienen fe.
Si usted me dice, quiero que ore por mí o acompáñeme en esta oración de fe porque yo sé lo que Dios va a hacer, yo oro con esa persona. Y cuando nos unimos en fe, Dios opera milagros maravillosos. Hay que darle la gloria a Dios por muchas cosas. Tomo relación de alguien que esta semana llamó ahí para decir, me caí, me golpeé, se me partió la mano. No sé qué vayan a hacer. Estábamos en la mesa y tomé la mano de mi esposa y oré. Y vi una oración de parte de ella que dijo que ese hueso estaba sano en el nombre de Yahshua. Que cuando vinieran los resultados no había nada. Y luego después me llamó la persona, no, que está sano, que ya se soldó, que no hay nada. Gloria a Dios. Otra persona me llamó con otro gran problema. Bueno, no tengo esa razón para mencionar nombres, pero llamó. Hay preocupación. Yo me uní en oración. Y ya hoy vuelve a decirme, Dios se ha glorificado, no hay nada, quedó sano totalmente. Hermanos, tenemos que orar con conciencia, conociendo a Dios y que nuestra oración tiene poder, tiene autoridad por la relación que tenemos con Dios y el creer de su palabra, la acción de fe que tomamos genera milagros. Ese es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Esto puede aplicarlo a cualquier área de su vida. Si tú no pones la fe en acción, ¿qué vas a hacer con la fe que te fue dada? Porque la fe tiene acciones. Si no actúas, la inhabilitas, la terminas. Nada va a ocurrir, porque la fe sin acción es muerta. Los otros días veíamos una cosa interesante. Encontramos una persona necesitada y se le llevó, bueno, una compra. Estaba tan feliz cuando la recibió, pero había otra persona con ella allí. Y una vez que recibió todo, empezó a sacar a la mesa regocijada y empezó a sacar parte de lo que tenía y apartar y apartar y apartar. Y cuando lo apartó, casi la mitad de lo que tenía, le echó en una bolsa y se lo entregó a la otra señora y le dijo, esto es para ti. Y nos miramos, mudos. Pensamos muchas cosas. Pero ella decía después, yo siembro, porque cuando yo siembro, yo recibo. Repartió lo que se le dio. Tremenda acto de fe, pero ella conoce a Dios. El que no conoce a Dios no hace eso. Cuando recibe, dicen, y los que me trajeron, cuando podían haberme traído más. Y esa marca de sardina, de la más barata, ¿ves? Hermano, porque es que la mente natural es sucia, es mala. Y usted no puede vivir por la mente natural, usted tiene que vivir por la mente del espíritu, ser agradecido con Dios. Porque Elías podía haber dicho, ¿y por qué no me llevó a una casa donde me prepararan comida? Y manda un cuervo para que me traiga comida. ¿A un cuervo? No, él no se quejó, él comió lo que... Y no una, dos y tres veces le llegó el cuervo. Y no se quejó, comió, tranquilo. Pero fue la comida que Dios le dio. La palabra dice que seamos agradecidos en todos. Hay que cambiar la expectativa por causa de la relación que tengamos con el Señor. El profeta no le dijo, tráeme a mí primero para sacar provecho de ella, no. El profeta tenía relación con Dios, de hecho era Elías. Y la mujer sabía la relación que este hombre tenía con Dios. Y ella tenía relación con Dios. Así que cuando él le dio la palabra, él sabía que la palabra venía de Dios y que era real lo que le estaba diciendo.
Entonces la mujer creó una expectativa y tomó un acto de fe. Cuando usted siembra, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, ¿qué lo motiva a hacer? La obediencia a Dios. Eso es bueno. Bueno, porque soy cristiano. Eso es bueno. Porque es que el pastor necesita y eso es bueno. Pero eso no es fe. Eso no demuestra un acto de fe. Dios te recompensará por todo lo que das. No hay problema. Porque si un vaso de agua tú le das a alguien, recompensa tiene. Y de acuerdo a quien se la dé, así será tu recompensa. Eso es Dios. Pero actos de fe es porque tú siembras, tú ofrendas o tú diezmas primero, porque tú conoces a Dios. Tienes una relación con Dios. Y lo que usted va a dar nació de Dios que usted lo diera. Y atravesó esa fe que Dios le dio. Así que esa ofrenda lleva un poder sobrenatural de multiplicación porque viene de Dios a través de su fe. Y el acto de fe que usted toma va a glorificar a Dios donde quiera que usted esté porque Dios está viendo su acto. La cantidad. Olvídese de la cantidad. Solo Dios conoce la calidad. Y eso es lo importante. Porque a veces se nos deja engañar la mente que decimos, cuando yo tenía, pues yo daba, pero ahora que no tengo, ¿yo qué voy a dar? Antes estoy para que me den. Entonces, pensamos de esa manera. ¿Por qué no tenemos actos de fe? Hay que tener actos de fe. Y esos actos de fe a veces son locos, son desafiantes. Pero un acto de fe que nace de Dios tiene poder y opera milagros y opera maravillas. Amados, no pensemos tanto en el acto de fe, sino en la relación con Dios. La relación con Dios genera la fe que te va a hacer producir actos gloriosos que van a producir milagros en su vida. Le darán expectativa y le darán esperanza. Actos de fe que nacen de una relación con Dios. Una relación con Dios fortifica la fe que ya le fue dada. Y cuando viene una palabra de Dios, ¿en qué momento? Por eso es bueno que cuando usted escucha las enseñanzas, o lees la Biblia, o vas a orar, escuche atentamente, porque es posible que cuando leas la palabra, Dios te hable. Alguien me llamó hoy para decirme, apóstol, esta escritura de hoy tocó mi vida, habló a mi vida, cambió mi vida. Estaba oyendo lo que se decía. Puede ser que Dios te dé una palabra mientras enseña la palabra, o mientras lee la palabra, o mientras ora, pero hay que tener el oído abierto. O sea, tenemos que estar a la expectativa de oír la voz de Dios. No espere un trueno, un rayo, un relámpago para que Dios te hable. No, no, no. Y recuerdan a Elías, ni el terremoto, ni el fuego, ni el viento abrasador. Nada de eso. Fue terrible eso. Pero ahí no iba Dios. Y de pronto se escuchó un silbo suave y apacible. Y ahí estaba Dios. Amados, ¿qué quería yo hacer hoy? Que tengan ustedes fruto de sus oraciones y vean milagros en su vida. Y esto que el mundo llama crisis de tinieblas y de caos, para nosotros será un momento de gloria con el Dios que adoramos, porque con nosotros está día y noche. Bendecidos con toda bendición.